Estamos en la serie que empezamos hace más o menos un año en el libro de Josué. Y nosotros iniciamos esta serie el año pasado porque Dios estaba produciendo grandes cambios en nuestra iglesia y esos cambios nos llevaron a recordar cuál es el propósito de toda iglesia. El propósito de la iglesia es adorar a Dios siendo luz y siendo sal. Dios quiere que nosotros participemos en lo que Él está queriendo hacer en esta generación. Él no quiere que seamos una lámpara puesta debajo de la mesa. Él quiere que nosotros brillemos para que otros le conozcan, para que otros reconozcan que Jesús es la luz del mundo, la luz que brilla en nosotros, por medio de la cual nosotros brillamos. No somos nosotros, no hay nada extraordinario en nosotros, es Él a través de nosotros. Y eso es lo que queremos predicar a todo hombre. Y el año pasado Dios nos sacó de un local donde no éramos muy visibles, estábamos en medio de un edificio, era difícil acceder, era un edificio lleno de empresas y nos trajo a este lugar. Estamos mucho más visibles, estamos rodeados de familias y esto nos recordó que Dios nos había llamado a hacer luz y a hacer sal. No nos llamó a permanecer escondidos y a no compartir esta buena noticia que hemos recibido con otros. Y quería empezar preguntando cómo nos sentimos después de un año. Si hacemos un balance, ¿cuál sería la sensación de este año? Pensando en esta misión de hacer discípulos de Cristo en todas las naciones y pensando en este barrio y en esta ciudad. Dios ha sido bueno, no nos cabe la menor duda. Él es bueno, Él ha sido misericordioso y nos ha bendecido. Sin embargo, creo que todos podemos experimentar que esto va demasiado lento. Creo que todos podemos decir que a veces sentimos que la misión que Dios nos ha dejado es imposible. Nos gustaría que de un año a otro a lo mejor haber duplicado en número y a lo mejor miramos a nuestro alrededor y decimos, bueno, hemos crecido, pero esto podría ir más rápido. Quizás si pensamos en nosotros mismos, en nuestro propio corazón, sin mirar las circunstancias o los resultados que vemos, podemos reconocer que no tenemos el mismo ímpetu, el mismo ánimo que hace un año. Cuando entramos aquí y entonces dijimos, wow, Dios nos ha traído aquí, nos vamos a comer a este barrio. Quizás nos sentimos como que el barrio nos está comiendo a nosotros. El texto de hoy tiene el objetivo de animarnos, hermanos. Y bueno, hay bastante que leer, así que vamos a ir al texto porque si no vamos a pasar 2 horas aquí. Hoy vamos a leer 2 capítulos, Josué 10 y Josué 11. Y vamos a tratar de meditar en lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones a través de estos sucesos. Así que vamos a hacer un ejercicio porque hay una similitud entre el capítulo 10 y el capítulo 11 que quiero que veamos. Así que vamos a leer a la par el 10 y el 11. Vamos a leer el 10, versículos del 1 al 7, y luego saltaremos al 11, versículos del 1 al 5. Dice Josué 10, del 1 al 7. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai, que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a
Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalem, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Esto sucede en el capítulo 10. Ahora pasemos al capítulo 11. No estamos en el mismo día, es otro día. Versículos del 1 al 5. Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensajes a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en las regiones del norte en las montañas y en el Áraba, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mispa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merrón para pelear contra Israel. Vamos a detenernos aquí un momento, porque como hemos visto en este libro, Israel está en guerra. Ellos están conquistando una tierra que Dios le prometió a Abraham que le daría a su descendencia. En el capítulo 9, Israel hizo una alianza, no debían haberla hecho, pero la hicieron y ya no se podían retractar, con Gabaón. A raíz de eso, en el capítulo 10 vemos que se unen muchos reyes a luchar contra Gabaón e Israel viene en ayuda de ellos. Y es lo mismo que vemos en el capítulo 11. Posteriormente se forma una alianza para luchar contra Israel en un nuevo día. Si miramos en un mapa las ciudades del capítulo 10, veremos que todas están hacia el sur de la tierra. Y si miramos las ciudades que se nombran en el capítulo 11, veremos que todas están hacia el norte. Entonces, si me escuchan en la prédica hablar de la alianza sur y la alianza norte, me estoy refiriendo a estos 2 episodios. En el capítulo 10, en el sur del país se unen 5 reyes para luchar contra Gabaón, y Israel viene en ayuda de ellos. Y en el capítulo 11 se unen muchos reyes del norte de Israel para luchar contra Israel. Pero lo que quiero que veamos es esta similitud entre estos 2 capítulos. Israel estaba peleando una guerra que Dios los había llamado a luchar. Y en medio de esa guerra, ellos ven cómo sus enemigos se unen, no una vez, sino 2, para luchar contra ellos, sobrepasándolos en número y en fuerzas, como lo vemos en el capítulo 11. Dios describe a esta multitud como la arena en el mar. Ejércitos mejor armados que ellos, con carros, con caballos, cosas que Israel no tenía. Yo quise que nos detuviéramos aquí porque esto que vemos acá, esto es una constante en la Biblia. Cómo los pueblos se unen en contra de Dios. Cómo los hombres creen que uniendo fuerza van a poder resistir al Señor. Y nosotros, que somos sus siervos, somos testigos de estas alianzas. La pregunta es, ¿cómo lo vivimos nosotros? ¿Cómo vivimos ver a todas esas fuerzas, esos poderes unirse en contra de la causa de Dios que nosotros estamos cumpliendo? Somos seres humanos, hermanos. Somos débiles, fácilmente nos dejamos atemorizar. Sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Él hace lo que Él quiere, que no hay nada difícil para Él. Pero ninguno de nosotros es insensible a este tipo de circunstancias. Cualquiera de nosotros, hasta el más valiente,
fácilmente desfallece ante este tipo de situaciones. Hay una escena en la palabra de Dios donde esta realidad que vemos a lo largo de la Escritura, de las naciones uniéndose en contra de Dios, llega a un punto donde entendemos que todas estas escenas apuntaban a eso. Y eso lo podemos entender en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 nos encontramos en Jerusalén. Jerusalén, la ciudad donde Cristo, él ejerció su ministerio en todo Israel, pero particularmente en Jerusalén, ellos vieron de primera mano los milagros, los hechos prodigiosos que Jesús hizo en medio de ellos. Ellos escucharon que Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. En Hechos capítulo 4, Cristo ha muerto, ha resucitado. La noticia de que Él cumplió lo que había prometido, que Él se levantó de la muerte, se estaba regando y los apóstoles estaban predicando y sanando en su nombre. Entonces las autoridades de ese momento los arrestaron, les prohibieron que lo siguieran haciendo, que siguieran hablando en el nombre de Jesús. Y quiero que leamos una parte de la oración que ellos hacen cuando salen de ser apresados. Hechos capítulo 4, leamos los versículos 24 al 27. Dice Hechos 4, 24, 27. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Esto que vemos a lo largo de la historia es lo mismo que vemos aquí. Y es curioso cómo personas que se odian, porque dice Lucas en su evangelio que Herodes Antipas y Poncio Pilato se odiaban, que eran enemigos. Como personas que no se pueden sentar a comer en la misma mesa, como eran los gentiles y el pueblo de Israel, son capaces de ponerse de acuerdo en una sola cosa. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Los hombres y las naciones se van a resistir a Dios, se van a resistir a su causa. Hombres que no pueden ponerse de acuerdo en nada, personas que no pueden comer juntos, que no se pueden ni saludar ni tocar, se van a aliar para resistir a la causa de Cristo, causa que nosotros estamos llamados a defender. Esto es una constante en la Escritura. Esta oración nos describe lo que estamos viendo en Josué capítulo 10. Y me gustaría que fuéramos al Salmo 2 para leer un poco más acerca de esto que ellos están citando cuando están orando. Porque ellos están citando un salmo de David que encontramos en el capítulo 2 del libro de los Salmos. Miren lo que dice en el Salmo capítulo 2, versículos del 1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor
y los turbará con su ira. Los pueblos, los príncipes, los reyes, las gentes se unen y se oponen a Dios porque no quieren someterse a su señorío, porque no quieren reconocer que Él es Dios, que a Él debemos honra y obediencia. Creen que uniendo fuerzas lograrán vencer al Omnipotente. Pero nos dice la palabra que Dios se ríe de ellos. El problema es que nosotros no nos reímos con Dios. Nosotros temblamos ante ellos. Pero hoy el Señor nos quiere recordar que Él pelea por su pueblo. Que no hay motivos para temer. Vamos a seguir la lectura en Josué capítulo 10. Nos habíamos detenido en el versículo 7, vamos a saltarnos el 8. Quiero que leamos del 9 al 15. Estamos en la batalla del primer día contra la Alianza Sur, y dice la palabra de Dios: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Como dice el título de este segundo punto, Dios prevalecerá. En esta batalla contra la Alianza Sur, Dios prevaleció. Dios le dio la victoria a su pueblo. Y fue increíblemente prodigioso la forma como Dios les mostró que Él peleaba por ellos. Cuando la Biblia dice que Dios pelea por nosotros, no significa que Dios necesariamente va a hacer nuestro trabajo. Pero hay momentos donde Dios literalmente hace por nosotros, como lo vemos aquí en el capítulo 10. Ellos eran soldados, ellos tenían que luchar, pero ese día Dios decidió que eran más los que iban a morir por los hechos prodigiosos del Señor que los que iban a morir por su propia espada. Fue Dios quien puso ese sentir en el corazón de los enemigos, esa consternación que dice la palabra de Dios. Fue Dios que hizo que cayeran grandes piedras del cielo. Fue Dios que hizo que se cumpliera lo que Josué le pidió. No fue Josué. Josué no tenía el poder de detener el sol, pero Dios en su misericordia escuchó su oración. Hizo que el sol se detuviera y la luna, para que ellos pudieran vencer a sus enemigos y no darles la oportunidad de replegarse y de recobrar fuerzas, sino que ese mismo día todos esos reyes y sus naciones fueran destruidas. Hermanos, ese es el Dios que pelea por nosotros. Y es lo mismo que vemos en el capítulo 11 contra la Alianza Norte. Cuando digo lo mismo, no me refiero a que vemos los mismos hechos prodigiosos, pero vemos la misma misericordia de Dios sosteniendo a su pueblo para permitirles vencer a sus enemigos. Si leemos el 11, del 7 al 15, dice: y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron,
los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Misrefotmaim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que están sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada, hasta destruirlos sin dejar ninguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Josué. Fue Dios que le dio la fortaleza a su pueblo para vencer a sus enemigos. Hermanos, yo quiero que entendamos el ánimo que esto quiere darnos en la batalla que nosotros tenemos por delante, la batalla que Dios quiere que cumplamos. Se trata de entender que no importa cuán grandes parezcan los obstáculos que se presentan delante de nosotros. No importa cuántos enemigos o cuánta oposición se pueda levantar en contra de Dios y su causa. No importa cuán incapaces nos vemos a nosotros mismos para vencer esos obstáculos, esa oposición, esos enemigos. Nosotros necesitamos recordar que nuestro Dios es poderoso. Él es poderoso para cumplir todo lo que Él se ha propuesto hacer. Él es poderoso para hacer absolutamente todo lo que Él quiere. Y nadie, absolutamente nadie ni nada puede detener su mano. Volviendo a Hechos capítulo 4, aquella oración que leíamos ahora de los apóstoles. Es muy probable que las autoridades de la época pensaran que habían logrado derrotar a Dios. De hecho, no lo dice el texto, pero pensando en Josué, yo me imagino que todos estos reinos que se unieron pensaban que esa era la solución, que habían encontrado la estrategia perfecta para vencer al pueblo de Dios. Así como seguramente las autoridades de la época de Jesús dijeron, por fin habían logrado derrotar a aquel alborotador, aquel que decía ser hijo de Dios, que ellos no creían que era así, a pesar de todas las señales que hizo, de todos los milagros, de toda la verdad que hablaba y con la autoridad con la que enseñaba. Y seguramente, tanto en Josué como en la época de Jesús, todos estos hechos tomaron al pueblo de Dios por sorpresa. Es probable que estas alianzas hayan tomado a Israel por sorpresa, que a lo mejor Israel no se esperara que eso sucediera. Así como los apóstoles no se esperaban que realmente Jesús iba a morir, porque cuando Él murió ellos quedaron destruidos, sus ánimos se vinieron abajo. Hermanos, quizás los enemigos de Dios puedan sorprender al pueblo de Dios, pero no pueden sorprender a nuestro Señor. Nada de lo que ocurrió ni en la época de Josué ni en la época de Jesús fue algo que no estaba planeado y aprobado por el Señor. A Dios no le tomó por sorpresa que estas alianzas se formaran contra Josué, como a Dios no le tomó por sorpresa de que estos hombres pretendieran matar a su propio hijo. De hecho, en su oración, los apóstoles, que en el momento que sucedieron los hechos, seguramente quedaron destruidos, después lo entendieron. Por eso en Hechos 4 dicen en su oración,
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, Dios solamente es poderoso para enfrentar cualquier enemigo, sino que también todo lo que ocurre está bajo su soberano control. Absolutamente nada de lo que pasa en nuestras vidas, en la historia de la humanidad, no ha sido antes aprobado por el Señor. No ha sido algo que Él ha decidido permitir con el único fin de servir a su causa. Tenemos que tener la convicción de que nada de lo que ocurre, especialmente las situaciones difíciles y la oposición, pueden impedir el cumplimiento de las promesas de Dios. Pueden impedir que Dios cumpla con lo que Él ha decidido que cumpliría en nuestra generación. Hermanos, a pesar de la oposición, aunque parezcan que todo se salga de control, Dios vencerá, Dios prevalecerá. Por eso este relato nos anima, el relato que leemos en Josué. Este relato nos apunta a la victoria de Cristo. Así como Dios permitió que los pueblos se aliaran para oponerse a Israel, asimismo, Dios permitió que en los tiempos de Jesús los poderes civiles se pusieran de acuerdo para llevarlo a la muerte y muerte de cruz. Pero todo era parte de su plan para preparar su victoria y la nuestra. Un papa católico romano dijo una vez que la cruz era el fracaso de Cristo. Qué equivocado estaba ese hombre. Cristo debía morir. Él tenía que morir para expiar los pecados del pueblo de Dios. Para expiar la culpa de aquellos que confían en Cristo. Porque si no, si Cristo no moría por su pueblo, entonces no habría pueblo al que salvar. Todos los que estamos en esta sala, toda la humanidad merecería el mismo final que estos reyes amorreos, que estas naciones que vemos en la tierra prometida. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo a morir por nosotros. Esa cruz era parte del plan de Dios para darnos la victoria a nosotros que confiamos en el Hijo. Para que en el gran día, aquel día, al final de los tiempos, pudiéramos ser salvos de la ira de Dios por haber puesto nuestra confianza en el Hijo, quien murió en sustitución nuestra. Si hay alguien en este lugar que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, quiero rogarle, aún está a tiempo. Aún está a tiempo de darle al Hijo la honra que se merece. Si volvemos al Salmo, capítulo 2, después de lo que leímos ahora, después del versículo 5, sigue diciendo el salmista, hablando de Cristo: pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Dios le ha dado autoridad al Hijo para salvar a quien Él quiere. Dios le ha entregado a Cristo las naciones
para que en ellas Él pueda rescatar a un pueblo suyo, libre de la ira de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a resistir a Dios? ¿Vamos a pretender, como las naciones que se unen, romper sus ligaduras, quitar el señorío y el dominio de Dios sobre nuestras vidas? ¿O vamos a honrar al Hijo? Vamos a poner nuestra confianza en Él. Vamos a someternos a su señorío, a obedecerle todos los días de nuestra vida, a temerle y a servirle con todo nuestro corazón. Mi oración es que Dios nos dé un corazón para humillarnos delante de Cristo. Que no suframos el mismo final que estas naciones y estos reyes que fueron destruidos por Israel, sino que podamos levantarnos en gloria juntamente con Cristo por su amor y su misericordia. La última parte del capítulo 10 que no hemos leído es un relato paralelo de la primera parte del capítulo. Es decir, aquello que leímos en el capítulo 10, cuando Josué dice que se detenga el sol y la luna, cuando caen grandes piedras del cielo, que termina el versículo 15 diciendo que ellos volvieron a Gilgal a descansar. Todo esto es paralelo a lo que leemos después. No es que haya habido otra batalla, no, sino que se está contando la misma batalla desde dos perspectivas. Si leemos el versículo 43 del capítulo 10, vemos que se dice lo mismo que en el versículo 15, y Josué volvió a Gilgal a descansar. Entonces entendemos que son dos escenas paralelas que suceden al mismo tiempo, sino que la segunda escena, la que no hemos leído, nos cuenta un poco más de lo que sucedió en ese día que el sol se detuvo. Ese día que fue un día más largo que un día de 24 horas. Un día en el que ellos pudieron aprovechar más ciertas horas de luz para vencer a sus enemigos. Y es un poco largo, así que si quieren lo pueden leer en sus casas. Pero básicamente este episodio nos cuenta cómo Josué fue venciendo rey tras rey, nación tras nación durante ese día. Y cómo Dios permitió justamente que ese día fuera más largo para que él pudiera ir tras cada ejército de estos 5 reyes que se aliaron del sur para vencerlos y para derrotarlos. Y hay una escena especialmente que sí me gustaría leer, una escena simbólica. Estamos en el capítulo 10, versículo 24. Resulta que en medio de esta persecución contra estas naciones, los reyes de estas naciones se escondieron en una cueva. Y entonces el ejército se quedó afuera de la cueva para vigilarlos mientras derrotaban a los ejércitos que quedaban en el campo de batalla. Y entonces luego volvieron a la cueva y sacaron a estos reyes. Y dice el versículo 24: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los príncipes, a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y sed valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Josué le pidió a los principales de su ejército que pusieran literalmente sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Hermanos, yo quiero que nosotros entendamos que así como estos reyes fueron puestos bajo los pies de Israel, Dios ha puesto a las naciones bajo los pies de Cristo. Las naciones están literalmente sometidas al señorío de Cristo. Ningún hombre, ninguna nación se puede oponer a Él. Y esto lo ha hecho para que nosotros, su pueblo, confiemos que nuestro Señor, que nuestro capitán es poderoso para llevarnos a la victoria. Y esto nos lleva a nuestro último punto.
El punto 3. Porque si decidimos honrar al Hijo, si decidimos confiar en Cristo, que básicamente significa obedecerle, someternos a Él, hay algo importante que debemos entender, y creo que ya lo hemos ido entendiendo, pero quiero insistir en ello. Y es que ese camino, el camino de la honra a Cristo, el camino de la obediencia, el camino de seguir y servir a Cristo, no es un camino fácil y no es un camino sin obstáculos. Si así fuera, no hubiera motivo para que el pueblo de Israel temiera, ni hubiera motivo para que nosotros nos desanimáramos. Pero el camino de la honra, el camino que nos lleva a seguir a Cristo, es un camino lleno de adversidades, de aflicciones, de dificultades. Y los dos versículos que nos saltamos, en el capítulo 10 y en el capítulo 11, justamente son esas palabras que necesitamos oír. Cuando Josué salió a la guerra, tanto contra la alianza sur como con la alianza norte, miren las palabras que Dios le dijo a Josué. Capítulo 10, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y capítulo 11, versículo 6. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjaretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Esas también fueron las palabras que Josué le transmitió a sus hombres, palabras que acabamos de leer. Cuando le dijo que pusieran sus pies sobre los cuellos de los reyes, él les dice en el capítulo 10, versículo 25, y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes. Y esas son las palabras que nos dice el Señor hoy. No teman. No teman. Ahora, ¿en qué debe descansar nuestra confianza? ¿Debe descansar en la ausencia de obstáculos, en la ausencia de la oposición, de las dificultades y la adversidad? No. Nuestra confianza descansa en que más fuerte es el que está con nosotros que los que están contra nosotros. Nuestra confianza descansa en que Dios prevalece y Dios ya ha dicho lo que sucederá. Que todos aquellos que se oponen a su causa serán destruidos. Dios ha dicho cómo terminará la historia. Que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Quizás eso no está ocurriendo en este momento a nuestro alrededor. Quizás no lo estamos viendo, pero eso sucederá, hermanos. Dios hará que todo hombre reconozca que Él es el Señor. Eso no significa que todos serán salvos. Algunos, tristemente, reconocerán esta verdad, sufriendo la ira de Dios. Pero otros, y esos son los que estamos llamados a ir, a buscar, a hablarles, entenderán que es necedad oponerse al Hijo de Dios. Que el todo del hombre es reconocer que Él es Dios y que solo en Jesús hay salvación. En el famoso libro El progreso del peregrino de John Bunyan, el autor describe a Cristiano acercándose a un palacio. Y para llegar a la portería había un camino estrecho. Y dice el libro que en el camino habían 2 leones a los lados del camino. Y explica el autor que Cristiano no sabía que esos leones estaban encadenados. Nosotros tenemos miedo a los obstáculos porque no vemos las cadenas. Tenemos miedo a la oposición porque en nuestros corazones
no nos damos cuenta que absolutamente todo está sujeto a Dios. Que Dios gobierna sobre esta creación. No hay dificultad, no hay adversidad que no haya sido encadenada por Dios, que no haya sido limitada para hacer exactamente lo que Dios había determinado que pudiera hacer, y para no poder hacer más daño del que Dios le permitiera hacer. ¿Cómo estamos viviendo estas verdades a la luz de la misión que tenemos por delante? Hemos sido enviados a ser discípulos de todas las naciones, a bautizar y a enseñar a otros a vivir en obediencia al Hijo. ¿Estamos cumpliendo esa responsabilidad? Y si lo estamos haciendo, ¿estamos confiando en Dios cuando vemos toda aquella oposición a la causa de Cristo? Somos conscientes que todos esos poderes, esas huestes espirituales de maldad que se nos oponen, están encadenadas. Si hoy nos vamos a casa reteniendo una sola cosa, hermanos, me gustaría que fuera la siguiente. No importa cuántos obstáculos se levanten en contra de Cristo y su causa. No importa cuán imposible parezca que nosotros podamos vencer esos obstáculos. Dios prevalecerá como Él lo ha prometido. Dios hará que se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La última parte del capítulo 11 finaliza la conquista liderada por Josué. También no la vamos a leer, pero hay algo que quisiera resaltar. Y es que, a diferencia del capítulo 10, la última parte del capítulo 11 no cuenta la misma escena dos veces. En el capítulo 10 vimos que se cuenta la misma guerra, el mismo día de batalla, dos veces. Pero en el capítulo 11 se nos cuenta un día de batalla contra la Alianza Norte. Y luego a veces podemos leer muy rápido y pensar que la última parte, el versículo 16 hasta el 23, nos habla de lo mismo. Pero en realidad nos hablan de años de guerra. Y aunque les dije que si se fueran con una sola cosa, me gustaría que fuera lo que acabamos de decir. Quiero que también aprovechemos 3 ejemplos que veo aquí de estos hombres, de este ejército, acerca de cómo se ve esa confianza en Dios, cómo se refleja un pueblo que confía que Dios es poderoso y fiel para cumplir. Porque este pueblo nos da un ejemplo de no dejarnos hundir por el temor, de creerle al Señor. Y quisiera que aprovecháramos estos ejemplos. Y uno de ellos tiene que ver con lo que se acabo de decir, que la última parte del capítulo 11 nos hablan de años de guerra. Así que todo el capítulo 10 nos habla de un día. La mayoría del capítulo 11 nos hablan de un segundo día. Y de repente, al final del capítulo 11, el versículo 16 al 23, nos cuentan años de guerra. Esto lo podemos ver en el versículo 18, cuando dice: y por mucho tiempo tuvo guerra Josué contra estos reyes. Entonces, a veces, como leemos rápido, nos podemos dejar engañar y pensar que, bueno, estos 2 capítulos hablan de algunas batallas seguidas. No, hermanos. Sí, se detuvieron el día de batalla contra la Alianza Sur, también el día de batalla contra la Alianza Norte, pero luego Israel tuvo que luchar durante muchos años contra estos enemigos. Y el primer ejemplo que quiero citarles, que aprendemos de estos hombres, es que una confianza genuina en el Señor, en su fidelidad, en su poder, no se debilita en la espera. La conquista de Canaán no fue una cuestión de días. Gloria a Dios por esos 2 días en los que
Dios le dio una gran victoria a Israel sobre estas alianzas. Pero la conquista de Canaán no fue cuestión de días. Fueron años de lucha. Fue un proceso exigente, fue un proceso agotador. Y así lo es la conquista de las naciones para Cristo. Una forma como se manifiesta nuestro temor es porque queremos procesos rápidos, queremos resultados inmediatos. Y cuando las cosas se tardan un poco más de lo que esperábamos, entonces nos desanimamos y empezamos a dudar. ¿Será que Dios va a cumplir? Hermanos, Dios no se debilita con el tiempo. Una victoria prometida no es segura porque se tarde. Aunque tarde, Dios cumplirá. Aunque una victoria no sea instantánea, no significa que no sea segura, que Dios la vaya a cumplir. El hecho que Dios retrase el cumplimiento de sus promesas no afecta en nada su capacidad para cumplir dichas promesas. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Él prevalecerá. Como dijo algún predicador, la demora de Dios no significa la derrota de Dios. O como dijo el profeta, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermanos, seamos pacientes, cobremos ánimo, perseveremos, sigamos siendo fiel. Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido. Nosotros no sabemos en cuánto tiempo, de qué manera, pero podemos confiar que Él lo va a hacer. Ese es el primer ejemplo que quería citarles. Pero hay otros dos que me gustaría que viéramos antes de concluir. El segundo es que una confianza en Dios no nos paraliza, sino que nos lleva a la acción. Quiero ser muy cuidadoso aquí porque no quiero decir más allá de lo que está escrito. Pero parece indicar el capítulo 10 de Josué que la decisión de ayudar a Gabaón vino antes que la promesa de Dios que ellos prevalecerían. Es decir, en los versículos, antes del versículo 8, cuando Dios le dice a Josué que no tema, que ellos van a prevalecer, Josué toma la decisión de ayudar a Gabaón, de responder a su llamado para enfrentar a esta alianza. Si así es, si la narrativa nos da los hechos en el orden correcto, esto no va en contra de los principios que vemos en la palabra de Dios. Esto no significa que Josué hizo en el capítulo 10 lo mismo que pasó en el capítulo 9, que Josué no consultó a Dios y tomó una decisión apresurada, una decisión equivocada. Hizo una alianza con un pueblo con el que no debía hacer alianza. No significa eso, porque Josué, cuando toma esa decisión, esa vez actúa en todo lo que Dios en su palabra ya le había dicho que podía hacer. Ir en ayuda de un aliado hacía parte de los principios que Dios le había dicho que podían cumplir. Aunque no debieron haber hecho dicho aliado en el capítulo 9, habiéndolo hecho ya podían ir. Entonces, de alguna manera, Josué, cuando toma esa decisión, si la toma antes de que Dios le diga, tranquilo, no temas, yo estoy contigo, Josué sabía que Dios estaba con él, porque Josué estaba obedeciendo a Dios, no se estaba saliendo de los principios divinos. Pero hay algo en este ejemplo que me parece digno de admirar y de imitar, y es que él no se paralizó, él actuó. Hermanos, yo sé que hay tiempos para estar quietos y esperar en Dios, pero llega un momento donde tenemos que actuar. Llega un momento donde tenemos que tomar decisiones. La gran comisión necesita que caminemos, que vayamos. No podemos paralizarnos
y esperar de manera indefinida. Dios tiene un plan. Él sabe lo que va a ocurrir. Él lo ha decretado todo, pero en la Biblia nunca nos dicen que nosotros estamos llamados a conocer ese plan. Nosotros estamos llamados a obedecer mandamientos y principios, y dentro de esos mandamientos y principios estamos llamados a tomar decisiones, confiando que Dios está con nosotros, que si obedecemos esos mandamientos, esos principios, Dios prevalecerá, Dios cumplirá su voluntad. No necesariamente significa que las cosas saldrán como queremos, pero Dios usará esas decisiones, Dios usará ese caminar para obrar, para usarnos, aun cuando las cosas no salgan como nosotros esperábamos. Nosotros organizamos campamentos, salimos a hablar de Cristo a las calles, nosotros estamos pensando plantar nuevas iglesias, tenemos grupos pequeños, nosotros no sabemos, nosotros quizás no vemos lo que estamos esperando a través de estas iniciativas, pero no significa que nos estamos equivocando en hacerlas. Dios quiere que salgamos, que actuemos, siempre en obediencia a sus mandamientos y a sus principios, pero tenemos que salir, tenemos que seguir haciéndolo. Aunque a veces los resultados no los veamos, aunque digamos, bueno, hicimos esto y ¿quién hemos ganado? Bueno, quizás no habríamos ganado, pero no significa que la voluntad de Dios era que nos quedáramos aquí y que no hiciéramos nada. Cuando el apóstol Pablo salió a las naciones, cuando Dios lo envió, cuando Dios dijo, aparten a Pablo y a Bernabé para los gentiles, ellos no recibieron un mapa. Ellos no sabían cuál era el plan secreto de Dios. Ellos solo sabían que tenían que obedecer y salieron. Ellos tomaron decisiones. No todas las decisiones fueron dictadas por Dios. Dios no le dijo siempre, mira, de aquí sales para acá y de acá para allí. De hecho, en muchas ocasiones dice que el Espíritu Santo cerró puertas. Dios fue cumpliendo su voluntad a medida que ellos fueron actuando. Pero lo que no podemos hacer, hermanos, es paralizarnos. Lo que no podemos hacer es dejar que el temor nos deje quietos en un mismo sitio sin hacer nada. Dios nos ha dicho, no temas, yo estoy con ustedes. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, hermanos. Y el tercer ejemplo que me gustaría que retuviéramos de este pueblo es que una confianza genuina en el Señor nos lleva a estar dispuestos a sufrir por su causa. Estos conquistadores, este pueblo, no interpretaron que estaban bajo la protección y la guía de un Dios soberano y todopoderoso como sinónimo de que Dios iba a hacer todo y que ellos no tenían que hacer nada. Eso no fue lo que ellos entendieron. Eso tampoco es lo que la Escritura nos dice a nosotros. Dice la Escritura que ellos, para poder atacar sorpresivamente, repentinamente a la Alianza Sur, ellos tuvieron que caminar toda la noche. Ellos se idearon una estrategia. Ellos dijeron, vamos a sorprender a este enemigo. Pero para sorprenderlo en las horas de la mañana, ¿qué tenían que hacer? Tenían que caminar toda la noche. Porque claro, seguramente la Alianza Sur no se esperaba que ellos no durmieran para atacarlos. Y como estaban lejos de Gabaón, dijeron, bueno, seguramente llegarán a tal hora o tal. Al final, quizás eso no fue necesario, porque Dios luchó por ellos en esa batalla. Pero igual, ellos
sacrificaron horas de sueño para cumplirle al Señor. El comentarista Matthew Henry dijo acerca de esto: aprendan aquí los soldados de Cristo a sufrir dificultades en el seguimiento de su Señor y a no tenerse por maltrechos si su fidelidad al Maestro les exige de cuando en cuando perder el sueño de una noche. Ya tendrán suficiente tiempo para descansar cuando lleguen al cielo. Hermanos, la gran comisión implica que a veces vamos a tener que hacer esfuerzos, sacrificios, implica que a veces vamos a tener que sufrir. ¿Qué hacemos cuando el sufrimiento por la causa de Cristo toca nuestra puerta? ¿Nos dejamos paralizar por el miedo? ¿Nos negamos? Le decimos a Dios: no, eso no, Señor. ¿O estamos confiando en el poder de Dios, en su fidelidad? Que todo lo que Él permite en nuestra vida no lo hace para destruirnos, lo hace para cumplir sus propósitos, los cuales son una bendición. A veces Dios va a usar nuestro sufrimiento para bendecir a otros, pero tengámoslos por seguro, todo lo que hace Dios es para bendición. Así que, hermanos, no nos neguemos a tomar nuestra cruz y a seguir a nuestro Señor en esta misión. Aceptemos la persecución, la oposición que Cristo pone delante de nosotros por su causa y por su nombre. Salir a predicar a Cristo no es fácil, hermanos. Se van a burlar de nosotros, nos van a rechazar. Personas que amamos nos van a traicionar. Personas por las cuales habremos sufrido nos van a dar la espalda, van a ser completamente indiferentes a nuestra entrega y devoción. Pero, hermanos, no pongamos nuestra mirada en los hombres. Recordemos para quién hacemos esto. Es para el Señor. Es por amor a Él. Así que cobremos ánimos. Que Él nos dice: tu trabajo no es en vano. Él nos dice que está con nosotros para ayudarnos. Él prevalecerá. Y con esto quiero concluir, hermanos. No tengas temor de ellos. Estas fueron las palabras de Dios a Josué frente a los obstáculos que se levantaron delante de él. Estas son las palabras de Dios para nosotros el día de hoy. No tengas temor. No temas la oposición. No temas los obstáculos. Confiemos en Dios, hermanos. Él derribará todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento suyo. Y Él llevará cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el final del capítulo 11, antes de cerrar, se nos habla de un pueblo. Así como se nos cuenta cómo Josué conquistó la tierra, cómo acabó en la conquista que él lideraba, y de repente en los versículos 21 y 22 nos hablan de los anaseos. Nos dice que Josué destruyó a los anaseos. Dice versículo 22, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Los anaseos eran los hijos de Anac. Quizás ese nombre nos suene más. Los hijos de Anac eran los gigantes de la tierra. Aquellos gigantes que paralizaron y llenaron de temor a Israel 40 años atrás de la conquista. Cuando Dios los condenó a errar por el desierto 40 años por su incredulidad. Cuán inútil es nuestro temor.
Lo único que produjo el temor de este pueblo fue desolación, dolor, muerte en el desierto, para que al final, 40 años después, Dios cumpliera lo que siempre había tenido la intención de cumplir. Él destruyó a esos gigantes. Él destruyó a ese pueblo que era imposible de vencer para cualquier hombre común. No caigamos en el mismo error. Los gigantes que vemos hoy, aquellas barreras y obstáculos que parecen imposibles de vencer, que parecen impedirnos cumplirle al Señor y hacer que los hombres se humillen ante Él, no prevalecerán. Dios se encargará de destruirlos. Así que seamos fieles, cobremos ánimo y confiemos en la fidelidad y en el poder de Dios. Oremos. Padre, en esta mañana te rogamos que tú hables a nuestro corazón. Yo no tengo palabras, Señor, para cambiar los corazones. Ninguno de nosotros tiene el poder de actuar sobre su propio corazón. Tú sabes el temor, Señor, que ha podido desanimarnos, paralizarnos, llenarnos de indiferencia e incredulidad. A veces un temor del que nosotros mismos no somos conscientes. Pero tú, que todo lo puedes, Señor, hoy te rogamos, ayúdanos. Hoy te decimos, Señor, como aquel hombre, ayúdame en mi incredulidad. Señor, ayúdanos a vencer el temor. Danos valentía, Señor. Ayúdanos a cumplirte. Ayúdanos a hacer tu voluntad cada día. Y ayúdanos como iglesia a ser sal y luz en este barrio y en esta ciudad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.